Tercera carta de San Juan. Querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares. Delante de la comunidad han hablado ellos de cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en lo que necesiten para seguir su viaje de manera agradable a Dios, pues ellos han emprendido su viaje en el servicio de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de gente pagana. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos, para ayudarlos en la predicación de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita en este Evangelio a orar sin desanimarnos, a pedir con perseverancia, sin cansarnos nunca, sino más bien como cansando a Dios. Ciertamente no siempre nos dará Dios lo que le pedimos y en la forma que lo pedimos, ya que no sabemos bien lo que nos conviene, pero siempre nos dará el Espíritu Santo, es decir, una visión más clara de su voluntad y al mismo tiempo el ánimo para cumplirla. Si Dios no nos abre de inmediato, no es porque le guste hacernos esperar. Si debemos perseverar en la oración, no es porque sea necesario un número determinado de invocaciones, sino porque se requiere cierta calidad, cierto tono de oración. Si fuéramos capaces de presentarla de entrada, sería inmediatamente escuchada. Y es que la oración es el gemido del Espíritu Santo en nosotros, como dice San Pablo. Pero la repetición es necesaria para que este gemido se haga un camino en nuestro corazón de piedra, lo mismo que la gotera desgasta la roca más dura. Con repetir perseverantemente el Padre Nuestro o el Ave María, por ejemplo, podemos esperar que alcanzaremos algún día a rezarlo en un tono tal que se armonice perfectamente con el deseo de Dios. Él mismo está esperando este gemido, que es el único que puede conmoverlo, porque en realidad salió de su propio corazón. Mientras no hayamos alcanzado a tocar esa nota, o más bien a extraerla de nosotros, Dios no puede ser vencido, no porque Dios se defienda, sino porque Él es pura ternura y fluidez, y mientras no exista algo semejante en nosotros, la corriente no pasará entre Él y nosotros. El hombre se cansa orando, pero si persevera, en vez de desanimarse, depondrá poco a poco su soberbia, hasta que agotado y vencido, consiga mucho más,
de lo que hubiera podido desear. Tenemos pues que orar sin desanimarnos, con perseverancia, confiando siempre en la misericordia de Dios. Entre las obras de misericordia llamadas corporales, se cuenta una que desde que yo era niño me llamó mucho la atención: dar posada al peregrino. Y me llamó la atención más por curiosidad que por virtud. En primer lugar, me llamaba la atención aquello de abrir uno la casa, sabiendo que desde niños lo que nos han advertido es: no abras tu casa. Y si la vas a abrir, ábrela al amigo, al pariente, no al extraño. Y por supuesto, cuando se habla de dar posada al peregrino, pues se supone que ese peregrino no es un pariente mío que me está visitando, no es un amigo mío que me está pidiendo un favor, sino es precisamente el extraño, el extranjero, el forastero. Por eso me llamó mucho la atención esa obra de misericordia que la consideré simplemente como imposible de cumplir, con la inseguridad que suelen tener las grandes ciudades en nuestro tiempo. Por decir algo, un Bogotá, pensemos en los suburbios de París, pensemos en algunos cuantos barrios en Roma o en Nueva York. Toda ciudad grande tiene problemas de seguridad y nadie pensaría en estar recibiendo desconocidos. Pero esa obra de misericordia tiene un origen muy específico. De lo que se trata es del caso de aquellos que viven en el desierto y que son nómadas. Si yo tengo mi tienda plantada en el desierto y llega una persona desconocida pero muerta de insolación, absolutamente deshidratada, sin gota de alimento ni recurso alguno, si a esa persona en esas condiciones yo le digo: yo a usted no lo puedo recibir, no recibir equivale a matar. Si no lo recibes, lo matas. La situación es muy distinta en las ciudades nuestras y en las condiciones nuestras. Entonces empecé a descubrir que sí que hay una manera de practicar eso de dar posada al peregrino. Y por supuesto estoy hablando de esto por la primera lectura de la misa de hoy. Está tomada de la tercera carta de San Juan, uno de los 73 libros de la Biblia, pero un libro que consta de una página cortica. Es muy, muy breve, la tercera carta de Juan. Y lo que ensalza la primera lectura es que un cierto hombre llamado Gallo ha recibido a unos cristianos, para él desconocidos, y los ha equipado para el viaje. Ha acogido y ha enviado. Pues qué hermoso mensaje recordar que tenemos la posibilidad de acoger y que tenemos la posibilidad de enviar. Quizás nuestra manera de acoger, la más importante en este momento, no es tanto dejar la puerta sin llave. Quizás la manera más importante de acoger en este momento es ese saber escuchar, entender, interesarse, recibir muchas veces la carga emocional de la otra persona, ayudarle a secar sus lágrimas, en la medida de las posibilidades proveerlo también de algunos bienes materiales. Pero sobre todo es esa actitud de no encerrarse uno únicamente en su mundo, en sus intereses y en sus egoísmos. Qué hermoso llamado de abrir el corazón,
de saber recibir, de saber ayudar a sustentar el dolor, la angustia, la preocupación, la pregunta, el desierto en el que otro vive. Que Dios nos haga acogedores, que Dios nos haga más de Cristo, más cristianos. Cada 2 años, en la misa, se lee la tercera carta del apóstol San Juan, que esa es muy breve, que es una carta muy breve. Ya hoy la leímos. Uno está acostumbrado a que los libros de la Biblia son todos de muchos capítulos y versículos. En cambio, hay unos libros de la Biblia que son libros de una sola página. La segunda carta de San Juan la leímos ayer y la tercera carta de Juan hoy. Son documentos tan cortos que uno tendería como a pasar por encima de ellos. Pero vamos a tener que esperar 2 años antes de que se vuelva a leer la tercera carta del apóstol Juan. Y como se necesita tanto tiempo, vale la pena que digamos una palabra sobre este documento tan corto. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que dice Juan? Pues está escribiéndole a un amigo suyo y le dice que sea hospitalario con unos misioneros. Y hace un elogio de esos misioneros. Debemos sostener a hombres como estos, cooperando en la propagación de la verdad. Ese es como el sentido de la carta. Algo muy sencillo. Cooperar con la difusión del Evangelio, sosteniendo a los misioneros. Sosteniendo a los misioneros. ¿Sí será tan sencillo eso? Nosotros, ¿qué hacemos por las personas que nos evangelizan? ¿Cómo ayudamos nosotros a los que nos ayudan? ¿Cómo los soportamos? ¿Qué sustento les damos? Sustento para su cuerpo, sustento para su oración, para su ánimo. No hace mucho el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses les decía: ustedes son la única comunidad que me abrió un libro de cuentas para que yo supiera que contaba con algún dinero, con algunos recursos para mi labor. Tantos lugares donde estuve evangelizando Pablo y solo una comunidad como que se puso a pensar: este señor debe tener necesidades también. Esta es primera aplicación práctica. Revise usted, por favor, en su entendimiento, en su memoria, ¿quiénes le hacen bien espiritualmente a usted y usted qué hace por esas personas? Es agradecido, se preocupa por ellos, piensa en las necesidades de ellos, qué pueden estar necesitando. Es una cosa bonita, es un hermoso deber de gratitud. Segunda aplicación que queremos hacer. Los misioneros de los que habla la tercera carta de Juan obraban en un mundo que no era cristiano. La mayor parte de ese mundo era pagano. Pero dice que ellos no quisieron recibir ayuda de paganos, sino que más bien soportaron las dificultades recibiendo auxilio solamente de los cristianos. Aquí también hay una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Pensemos cuál fue la razón por la que actuaron así estos misioneros. Porque la palabra de Dios es como un regalo que yo quiero dar. Pero si yo recibo del pagano, entonces mi palabra puede parecer como parte de un negocio. Usted me da y yo le doy. Es mejor no recibir nada de los paganos, porque entonces
El pagano siente que todo le llega como regalo. Esa es la enseñanza que saco yo de ahí. Tratemos de no recibirle nada a los paganos, porque así les ayudamos a que reciban todo como regalo. ¿Y cuáles son esos paganos? Pues hoy hay mucha gente que es bautizada, pero que prácticamente vive en el paganismo. Cuando una persona ha renegado prácticamente de su fe, nosotros tratemos de no tener ninguna deuda con esa persona. Tratemos de no apoyarnos en esa persona. Tratemos de que esa persona no nos deba nada. Al que vive mal, al que vive en adulterio, al que cree en la brujería, al que se pasó a otra religión, tratemos de no deberle nada, nada, absolutamente nada, siguiendo el ejemplo de estos santos misioneros. ¿Para qué? Para que lo que nosotros le demos a esa persona se lo demos como regalo. No le debamos nada a nadie. En otro lugar dice Pablo, no le debamos a nadie nada sino amor. No le debamos nada a nadie, porque las personas a las que no les debemos nada, cuando nosotros les regalamos una sonrisa, una palabra, una oración, la reciben como un regalo. En cambio, si nosotros estamos en deuda con ellos, creen o pueden creer, o que estamos haciendo negocio, una especie de transacción con la palabra que predicamos, o que nuestra palabra no es suficiente para sostenernos. Por eso hay que hacer el esfuerzo de no deberle nada al pagano. Hay veces que materialmente no se puede, entonces hay que recibirlo como limosna, como lo que sea, pero hay que tratar de no deberle nada al pagano. Bueno, todavía este tema sí puede parecer como un poquito abstracto, yo no quiero prolongarme, pero tampoco quiero que la cosa quede así en el aire. Esto se entiende mejor con ejemplos. Mire este caso, que lo he visto varias veces. Tenemos el caso de una jovencita que participa dentro de un grupo de oración. Esta niña es muy fervorosa dentro de su grupo, pero resulta que en el grupo de oración todos son feos, panzones y viejos, y ese no es el modelo de hombre que a ella le atrae. Pero ella como mujer le gustaría recibir amor, le gustaría recibir cariño, le gustaría recibir ternura. Entonces va y se levanta un novio pagano, y entonces ese novio, pues pagano quiere decir en este contexto que prácticamente no vive su fe, que sí, va y se consigue para un novio pagano, ¿y qué hace? Y en ese novio deposita toda su confianza, y lo convierte en su pañito de lágrimas, y ese es su gran confidente, y ese es como el que le suple tantas necesidades a ella. Muy humano todo. Pero ¿qué pasa? El día que esta mujer le quiere decir al novio que se convierta a Cristo, que vuelva a la fe, es muy difícil que ese hombre le crea, por dos razones. Primera, porque ¿usted qué está haciendo? ¿Está haciendo como una especie de negocio conmigo? O sea que yo le doy a usted apoyo, le doy moral, le doy confianza, le doy ternura, y usted me da a mí, ¿qué? ¿Predicación o cómo es la cosa? O segundo, ¿cómo voy a creer yo en ese Cristo suyo si yo le conozco a usted toda su debilidad, todo su lado flaco? Aunque hay mujeres que casi no tienen lado flaco, pero le conozco todo su lado flaco. Le conozco toda su debilidad, le conozco toda su fragilidad. ¿Yo cómo voy a creer que Cristo es todo para mi vida si no ha sido todo para su vida? Por eso es difícil eso de estar buscando tanto apoyo, sobre todo apoyo existencial, apoyo psicológico, apoyo afectivo, en las personas que no creen en Dios. Es muy peligroso eso. ¿Por qué? Porque fácilmente nos arrastran fuera de Dios, y porque esas personas difícilmente nos van a creer que Dios es todo para nosotros. Por eso la propuesta que yo siempre hago es, mire, antes de iniciar cualquier relación, por seguir con este tema afectivo, antes de iniciar cualquier relación, si usted está convencido o convencida de su fe, antes de iniciar, mire cuál es la situación de fe que tiene esa persona, para ver si están hablando ese mismo lenguaje. Porque si no, después de que usted ya haya depositado toda su confianza,
y tú eres todo para mí y ahora convirtámonos a Cristo. Pero yo cómo le voy a convertir que Cristo es gran cosa si yo le conozco a usted toda su debilidad y yo sé que Cristo no le ha bastado a usted. Por eso, esto es una enseñanza muy rara, fíjate. Pero por algo está en un libro que nosotros muy poco conocemos. La tercera carta de Juan dice, tratemos de apoyarnos lo menos posible en los que no creen. Un consejo raro, pero un consejo práctico y sabio. Tratemos de no apoyarnos en esas personas, de manera que seamos más bien nosotros el apoyo para ellas. Bueno, pero yo también tengo mi corazoncito, yo tengo mis tristezas y yo necesito, bueno, busque dentro de la comunidad, busque personas cristianas dentro de la comunidad para que le den ese apoyo, para que le den esa fortaleza, para que le den ese consuelo, pero procure que sea más así que de otra manera. Bueno, son dos enseñanzas que nos regaló la lectura de hoy. Primero, seamos agradecidos, pensemos en la gente que nos hace bien. Muchas veces nosotros creemos que son como de bronce, de mármol, los que nos evangelizan, y no, necesitan ayuda también, a veces ayudas muy concretas. Y segundo, tratemos de apoyarnos lo menos posible en los paganos, lo menos posible. ¿Por qué? Para darle máxima oportunidad a que cuando nosotros les hagamos bien, ellos lo puedan sentir como un puro regalo de amor, y eso facilita la conversión de ellos.